hay que saber decir no y también hay que saber decir sí. Creo que en un puesto de dirección lo más importante no es ni el no ni el sí, es la capacidad para discernir. No lo he sentido. No he sentido la sensación de estar en una posición en la que no debiera o que no tal. Eso no lo he sentido. He sentido miedo a no dar la talla, he sentido miedo a no poder hacerlo, he sentido miedo a no saber, he sentido miedo sí, pero Ujú. así de el síndrome de impostor, no. Es que en la vida cuando uno tiene miedo, tiene dos opciones, o quedarte a ti ahí paralizado o seguir hacia adelante, ¿no? Pues es decir, yo creo que si te gusta mucho tu área técnica, donde tú eres un gran profesional y donde eres muy bueno y lo disfrutas mucho y eso es lo que te gusta, el siguiente nivel no es la dirección. O sea, el liderazgo del ego es un liderazgo en el que lo que se prioriza es lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo entiendo, lo que yo quiero, lo que yo impulso. O sea, es decir, bueno, pues yo creo que tiene una presencia muy contundente y eso se ve. No todo el mundo lo Mm. entiende. No todo el mundo lo entiende porque además se vive como primero, segundo, tercero, cuarto, o sea, es decir, es como si fueran los niveles. Entonces uno pasa por aquí y luego llega a director, como si fuese el curso siguiente. No, o sea, son dos carreras diferentes. Uno no estudia primero de medicina, segundo de medicina y tercero de ingeniero industrial. O sea, uno va o hace una carrera o hace otra, ¿no? O sea, este no es el camino, ¿no? Muy bueno, me ha encantado. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende desde donde nos estés viendo. Hoy es un día súper especial porque estoy con una de las mujeres que han participado en Directiva Despierta. Dejarme que os presente a Inmaculada Cerejido. Ella es doctora en psicología, experta en recursos humanos, formación, desarrollo, consultoría y desarrollo de organizaciones. Su trayectoria, ya os digo, ha pasado por universidades, direcciones gerenciales, por la parte sociosanitaria. Creo que hay algo que Inma no haya hecho, seguro que no. Actualmente se está desempeñando como directora de recursos humanos, nos contará ahora ella un poquito más si quiere. Y tengo que decir que si algo caracteriza a Inma es un liderazgo basado en esa ilusión, comunicación, creatividad, por supuesto, conciliación y foco en soluciones. ¿Qué tal, Inma? Bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas O noches, buenas como noches. decías. Te voy a preguntar, desde tu mirada como psicóloga, ¿crees que detrás de esas mujeres brillantes profesionalmente hay heridas emocionales que les llevan a tener inseguridades? Bueno, yo creo que las mujeres psicólogas forman parte del resto de la población. Las Ujú. mujeres que ocupan puestos de dirección son como el resto de la población. Ahí pues les pasan las mismas cosas. Tenemos los mismos problemas que los demás, los mismos sueños, las mismas dificultades. Nos pasa lo mismo. Lo que sí que creo que compartimos todas es, bueno, quizá por la edad, por la trayectoria, por el momento, ¿no? Yo creo que el ser directiva no era algo que cuando nosotras éramos jóvenes fuera algo que uno pudiera elegirse. O sea, era como demasiado ambicioso para ser chica. Había ahí un elemento, yo creo que la ambición y la feminidad no iban muy juntas. Ujú. Cuando una mujer era ambiciosa y tenía deseo de crecer, de prosperar, bueno, resultaba un poco Incómodo. penalizada, Ujú. como demasiado lista, ¿no? Ah, mira. Y yo creo que eso es cierto que nos ha generado algunas inseguridades, porque, bueno, pues porque en el fondo nosotras somos pues como el resto de las mujeres, pues también queremos hacer otras muchas cosas. Ujú. Sin querer se nos han instaurado una serie de creencias, quizá, y más, pues lo que tú dices, ciertas generaciones hacia atrás, que hace que eso quizás se vea como más acusado. Quiero decirte, desde tu punto de vista, de esa parte que dices, oye, yo además aplico la comunicación ética, ¿cómo aplicas esto en las empresas en las que estás cuando hay que tomar decisiones difíciles? Bueno, yo creo que es que la ética, cuando más necesaria es cuando las decisiones son difíciles. La ética cosmética es una cosa bastante fácil.
pero la ética, cuando se pone en juego, es cuando la situación es complicada. Ujú, ujú. Y creo que clarifica, que ayuda, que permite discernir con bastante claridad hacia dónde ir. Lo que ocurre es que efectivamente la ética no siempre lleva al camino más corto. Probablemente trabajar desde la ética nos obliga a tener un camino con más recorrido, a tomar decisiones más despacio, a tener que hablar con más personas, a consensuar más cosas, a tener que explicar más cosas. Desde recursos humanos, creo que aplicar un procesamiento de la información, del trabajo, de los equipos, basados en la ética, nos facilitaría mucho las cosas, porque Ujú. la imagen que se tiene del área de recursos humanos desde los trabajadores es que hay cosas que no se saben, que a veces los criterios no están claros, que se cambian las cosas y no se ha informado. Yo creo que hay cierto resquemor. Si pudiéramos trabajar desde criterios más éticos, seguramente que esa imagen desaparecería. Me ha gustado lo de ética cosmética, porque entiendo que al igual que el maquillaje, si rascas un poquito, enseguida ves que no es una ética de verdad y eso es lo que muchas veces genera más ese enfado, ¿no? De me estás engañando, o sea, de puertas para afuera. Eres abanderado de una cosa, pero lo que haces dentro de casa es totalmente distinto. Y ahí sí que quiero preguntarte que, bueno, has estado en distintos sectores, consultoría, direcciones generales, ahora la parte de recursos humanos también desde una dirección. ¿Qué etapa de las que has vivido o quizá la que estás viviendo ahora te ha enseñado más sobre el poder y sobre la vulnerabilidad? Yo creo que he aprendido mucho sobre el poder de una manera como espectadora cuando he trabajado en consultoría. La Ujú, consultoría te permite observar, ver, tomar distancia, entender, ver muchas realidades, pero realmente el conocimiento más profundo ha sido desde las direcciones generales. Desde la dirección general es donde eres consciente de lo que eso significa, o sea, donde la concentración de las decisiones está en una persona, ujú, donde una dirección general es una cosa muy global. Entonces podemos estar decidiendo respecto a cualquiera de las cosas de una organización, desde las más pequeñas hasta las más grandes, el modelo de relaciones hacia el exterior, el planteamiento del marketing, es decir, y eso, yo creo que esa sensación de que llevas el timón probablemente es desde la dirección general. ujú, ujú. ¿Sientes que pesa la presión de una dirección general y más si está enfocada en quizá la decisión la toma una única persona y es menos compartida? Sí, yo creo que una dirección general es una posición de mucha exigencia Ujú, y efectivamente, aunque siempre hay grupo para tomar decisiones, al final la última palabra corresponde a una ujú, dirección ujú, general. Y eso es un peso importante porque las decisiones que se toman desde dirección general tienen repercusiones en muchos de los aspectos de una organización. ujú. ¿Dirías que es este puesto quizá donde alguien se puede sentir más vulnerable? ¿O ha habido otros donde digas, no, no, aquí sí que yo me he sentido vulnerable? Quizá por no tener ese contrapunto de poder. Yo creo que vulnerable y director van de la mano. Yo creo que es una imagen, probablemente utilizando un término un poco vulgar, ¿no? Una leyenda urbana, la figura del director es la figura poderosa. Yo Ajá. creo que los directores, directoras son las figuras más vulnerables porque son las más expuestas. Ujú. Son aquellos que si algo va mal tienen la culpa. Desde luego. Si Si hay un cambio de jefes, es la primera línea a la que sale. Efectivamente, efectivamente. Ujú, Yo creo que la figura de dirección uno tiene que asumir que lejos de ser aquel que menos responsabilidad de reporte tiene, ¿por qué no? Porque al final eres el que más reporta hacia abajo y hacia arriba, eso porque es cierto. porque eres la persona probablemente a la que más explicaciones le van a pedir, porque no vas a poder manifestar prácticamente nada de tus miedos o dudas personales. Yo creo que es una figura para tener
mucho apoyo personal y privado. O sea, tienes que venir bien arropado. Me encanta lo que dices porque justamente quizá es de los perfiles puestos que menos ayuda o acompañamiento sí, o sustento emocional tienen o se atreven a pedir y a buscar. Voy a ir un poco más a tu parte más humana y te voy a preguntar, como madre que eres, ¿qué aprendizajes te ha dado esta maternidad a la hora de liderar equipos y de dirigir? Pues a mí, yo diría que lo que más me ha aportado ha sido, me ha bajado muchos puntos el nivel de exigencia con los demás. Creo que cuando eres madre, entiendes que las personas son personas como son. O sea, tienes que aceptar como son las personas, porque no puedes modificarlos, no puedes cambiarlos, no puedes estar, los quieres como son. Y tienes que exigir en función del ritmo que ellos pueden dar. Ujú. Y eso, es verdad que eso es una verdad que todos sabemos. Pero una verdad no es lo mismo saberla aquí que saberla aquí. Entonces, Efectivamente. cuando tú eres capaz de saberlo aquí, empiezas a entender que las personas necesitan sus tiempos, sus ritmos, sus maneras, que probablemente lo que hacen y lo que aportan es único y que hay que dar, que hay que trabajar al revés, ¿no? O sea, desde la persona hacia la organización y no desde la organización a la persona. Y eso, yo creo que la maternidad a mí me ha ayudado mucho en ese paso. Qué bueno, porque creo que a veces, no solo en las empresas, la vida en general, el ritmo que ha cogido la sociedad va tan rápido que nadie se para a pensar lo que necesita el que tiene enfrente y menos cuál es su ritmo o lo que o el ritmo que necesita, en definitiva. Quiero preguntarte también, ¿qué diferencia crees que hay desde un liderar desde el ego o quizá más, lo has dicho, ¿no? Diferencia entre lo que de aquí a lo que uno de verdad siente, pues ¿cómo crees que es de diferente liderar desde aquí, desde el ego, desde la mentalidad, a liderar más desde, pues quizá desde estar al servicio de los demás? Ujú. Bueno, el liderazgo desde el ego siempre, por definición, ocupa espacio, pide criterios, pide protagonismo, confronta, impone. O sea, el liderazgo del ego es un liderazgo en el que lo que se prioriza es lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo entiendo, lo que yo quiero, lo que yo impulso. O sea, es decir, bueno, pues yo creo que tiene una presencia muy contundente y eso se ve. Un liderazgo de servicio, un liderazgo donde ese ego está más trabajado, donde uno lidera desde el equipo y se Ujú. convierte no en quien impone y marca, sino en quien impulsa y facilita, la gran diferencia es que ocupa mucho menos espacio. O sea, un líder que está trabajando desde el servicio ocupa menos, pregunta más, impone menos. Cuando dices ocupa, ¿a qué te refieres exactamente? Que te entendamos, Pues que te entiendan quien nos ve. creo que alguien cuando ocupa mucho espacio es alguien que impone muchas cosas, que Ujú. marca sus ritmos, sus tiempos, sus ideas, sus modelos, sus metodologías, sus Que planteamientos. abarca, que controla, Claro, que está encima de todo, efectivamente. Y alguien que ocupa menos, no es porque sea más pequeño, sino porque tiene una manera de estar, confía más, delega, efectivamente, suelta. efectivamente. Qué bueno. Bueno, hace poco has participado en mi programa, en la mentoría directiva Despierta, y yo quería preguntarte si recomendarías este programa a otras mujeres directivas que sientan que necesitan cambiar su forma de liderar precisamente para no estar quemadas o no llegar a caer en ese burnout famoso que muchas veces está normalizado incluso. A mí me ha ayudado mucho, Cristina. Creo que, vamos, lo recomendaría 100%. Creo que yo no soy sospechosa de no tener un conocimiento de mí misma por formación, bueno, pues porque al final el haberte trabajado desde la psicología te da una versión, yo creo que bastante completa de quién eres. Y sin embargo, yo diría que el programa me ha abierto ventanas que yo no sabía y me ha mostrado muchas cosas de mí que yo no conocía. O sea que creo que esa herramienta ya en sí misma es muy valiosa.
Pero además de eso es que genera un nivel de confianza respecto a lo que puedes hacer y a cómo lo puedes hacer y a creer de manera rotunda en que estás en el sitio donde tienes que estar y hacer las cosas desde donde tú consideras, que tranquiliza mucho. O sea, yo creo que el efecto, yo diría que es un efecto de serenidad, un efecto de confianza y de claridad. Te agradezco mucho tus palabras porque creo que pueden ayudar a muchísimas mujeres que se encuentren justo en esta situación de sé que necesito cambiar algo, necesito liderar mejor, quizá piensen que necesitan ser más productivas o que necesitan hacer más y a veces justo después de pasar por el programa vemos que no se trataba de eso, que era algo más profundo y que estábamos solo aquí arriba y no estábamos mirando dentro. ¿Hay algo dentro de este programa que te haya marcado de una forma especial el antes y después de vivir un puesto de alta dirección? Sí, yo creo que el concepto del control de lo externo y de la necesidad de manejar lo externo. Ujú. Yo creo que el foco respecto a lo interno, creo que eso marca una gran diferencia. Una vez más es, sí, ¿qué está pasando fuera? Que quizá donde estoy aquí, estoy arriba, estoy en la mente, estoy en el ego, estoy en la parte que me maneja el inconsciente muchas veces, a ir dentro y coger las riendas. ¿Cuál ha sido la decisión profesional que haya marcado más tu estilo de liderazgo? Y voy a puntualizar que en otro podcast decía una mujer directiva, yo en algunas ocasiones he imitado estilos de liderazgo incluso porque no tenía mi propio estilo de liderazgo. ¿Hay alguna decisión o algo, alguna persona que a ti te haya marcado en ese sentido, para bien o para mal? Sí, sí. Yo comienzo mi carrera como jefa de equipos y directora y responsable, pues directora de un departamento, en un enfoque que era el que traía de origen, que era un enfoque muy centrado en la tarea, mucho, Ujú, donde ujú. En el hacer. lo importante era hacer, lo importante era conseguir los objetivos, lo importante era la eficacia, lo importante era... Y para mí, sin que esto yo me lo planteara así, obviamente, pero luego los hechos es que así eran, las personas estaban en un segundo nivel. Es decir, lo importante era lo que había que hacer, cómo había que hacerlo y además mi nivel de exigencia era altísimo respecto a... Yo hay un momento en el que, pues gracias a una de las personas, que además es una persona de mi equipo, yo consigo entender lo importante y un modelo totalmente distinto en el que la persona es la pieza fundamental para que todo eso que a mí me parecía que era como lo primero, pues no lo era. O sea, es decir, hago esa transformación y a Eso partir de ahí, era la la verdad, consecuencia, sí. ¿no? Una vez que pones a la persona en primer lugar, todo lo demás Mm. fluye mejor y es la consecuencia de cómo tratas a la persona. Efectivamente, pero yo eso lo he aprendido no leyendo. O sea, yo he tenido la suerte de tener un equipo que ha tenido la honestidad de, bueno, pues de decírmelo, de Me ha decírmelo. gustado lo de no leyendo, porque yo muchas veces trato de explicar que los libros de autoayuda, por supuesto que están muy bien, pero escuché hace poco alguien que decía, pero no te vas a emborrachar leyendo un libro de vino, ¿no? Pues lo mismo quizás si necesitas tocar teclas tuyas más profundas que te hagan cambiar, si no lo tienes enfrente o lo estás viviendo desde la experiencia, no es imposible que la mente cambie, ¿no? ¿Qué habría cambiado en tu carrera profesional o incluso tu vida personal si hubieras tenido más referentes femeninas en puestos de dirección? No lo sé, Cristina, y tampoco estoy segura que se hubiera modificado mucho ni a Ujú. mejor. Quizás ahora tenemos una visión de la feminidad diferente, pero Sí. la visión de la feminidad que teníamos hace años y las mujeres que teníamos a nuestro alrededor eran unas mujeres muy duras, por eso te digo, este modelo que era el que yo traía, unas mujeres muy duras, con un nivel de competitividad muy fuerte, muy masculinizadas en lo profesional. Y yo creo que no habría cambiado nada, o a lo mejor habría cambiado a peor, porque las mujeres que yo
he tenido como modelo en mis primeras partes de vida profesional, no creo que sean magníficos modelos. Creo que ahora es diferente, creo que ahora tanto hombres como mujeres estamos ocupando unos espacios pues más andróginos donde integramos ambas realidades, ¿no? Una realidad más pragmática con una realidad más emocional y donde nos vamos equilibrando y ese equilibrio es lo que nos permite pues ir trabajando cada vez de una forma más humanizada. Qué importante lo que has dicho, porque en esto coincidís casi todas las mujeres directivas con las que hablo. Me dicen, Cris, es que estábamos, y algunas están, o hemos cambiado, pero éramos muy masculinas. Por lo tanto, seguíamos generando ese entorno más masculino, quizás de poder, que esa parte emocional, que como tú dices, es ahora donde las personas, tanto hombres como mujeres, empiezan a darse cuenta del valor que tienen. Y oye, quizá bajo el concepto de inteligencia emocional, no lo sé, pero sí que empezamos a darnos cuenta del impacto que tiene independientemente de sexo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero es cierto que es como, es que las mujeres que antes llegaban a algo más tenían ese punto. Las mujeres de mi edad que han sido madres pues, cuando eran jóvenes y han ocupado puestos directivos, nosotras decimos que son madres que nunca bañaron a sus hijos. O sea, eso mm, era así y se asumía. O sea, había una Creo que lo has renuncia, descrito gráficamente, pero es es así. así, era una renuncia que se hacía a cambio de una carrera, a cambio de una posición, a cambio de, Ujú, bueno, ujú, y eso estaba ahí. ujú, Y no se podía negociar esto. ujú. Es decir, la situación era esa y ya está. Entonces, ahora es diferente. O sea, ahora uno puede vivir, como yo te digo, he tenido la suerte de ser madre tarde, con lo cual yo eso lo he visto, pero no lo he sufrido, sino que ahora pues yo he podido vivir Quizá otras has cosas. aprendido desde fuera estos límites, o sea, aquí van a estar mis límites. Yo sí voy a bañar a mi niña. Sí, pero no es porque los haya puesto yo también, es que las Bueno, te ha circunstancias, acompañado el sí, entorno, vamos a decir. Hablando del entorno, ¿qué importancia tiene saber decir no en puestos de dirección? mucha, mucha. Hay que saber decir no y también hay que saber decir sí. Creo que en un puesto de dirección lo más importante no es ni el no ni el sí, es la capacidad para discernir a lo que hay que decir que sí y a lo que hay que decir que no. Ujú. Porque el concepto ese de no digo no y entonces me sobresaturo de cosas tiene mucho que ver con otras cuestiones, no tanto con saber decir no, sino con esa necesidad de que tengo que seguir demostrando que yo me ocupo de absolutamente todo. Pero también es verdad que el decir sí y meterte en fregados que a lo mejor pues no te tocan, pues tampoco es tan bueno. Entonces, creo que el saber dónde tienes que estar en cada uno de los momentos probablemente es una de las claves. Yo esta mañana trabajaba con una de las directoras de mi equipo y le decía, lo más importante como gestora es que mm, generes un espacio donde no haya hueco para la desconfianza, las dificultades, los problemas. Es decir, no tanto es que los resuelvas, porque para eso tienes a todo tu equipo, sino que generes un espacio que no los provoque. Claro. Entonces, creo que ahí es donde está el asunto, ¿no? El diferenciar en dónde tengo que entrar y en dónde no. Bueno, creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no?, con ese micromanagement que durante décadas quizá se ha premiado mucho, esos jefes, jefas que entraban al micro detalle de cada tarea y cada vez más, no solo las personas, sino las propias empresas reclaman líderes estratégicos, que no estén en el árbol, sino que vean de verdad qué está pasando en el bosque. Efectivamente. Luego cada árbol tendrá su soldado o su persona ocupándose de ello. ¿Has sentido alguna vez el síndrome de la impostora o del impostor? Y si lo has sentido, ¿qué has hecho con él? La verdad es que no lo he sentido. Me alegro. No, no lo he sentido. No he sentido la sensación de
de estar en una posición en la que no debiera o que no tal. Eso no lo he sentido. He sentido miedo a no dar la talla, he sentido miedo a no poder hacerlo, he sentido miedo a no saber, he sentido miedo sí, pero Ujú. así de el síndrome de impostor, no. No, me encanta porque tengo que decir que de momento en el podcast va como equilibrado. Ha habido bastantes que me han dicho sí, pero también ha habido bastantes que me han dicho, no, no, yo no lo he sentido. Sí que es verdad que he sentido miedo y entonces mi respuesta es, y qué habéis hecho con ese miedo? Pues aguantarte, ¿eh? Pero, ¿y seguimos para adelante o...? Claro, es que en la vida cuando uno tiene miedo, tiene 2 opciones, o quedarte a ti ahí paralizado o seguir hacia adelante, ¿no? Es Y verdad. entonces, como lo de, quedarte paralizado no parece una de las cosas muy posibles, pues no te queda más remedio que seguir. Y no solo no posible, sino que quizá es la más dañina quedarte paralizado Claro, entonces, o pues bueno, bloqueada. sigues y vas probando. Y entonces vas viendo, pues mira, no ha pasado nada. Bueno, entonces, y vas ganando confianza. Si tuvieras que darle algún consejo a alguna persona, me da igual, hombre, mujer, un joven profesional, una joven profesional, que quiera alcanzar no solo el mundo de las empresas, organizaciones a nivel corporativo, sino llegar a las altas direcciones, ¿qué consejo le darías tú desde tu experiencia o desde lo que tú has vivido? Yo siempre digo que la dirección no es una carrera de, como he sido muy bueno en determinados aspectos, lo siguiente ya es dirigir. No. O sea, es decir, yo creo que si te gusta mucho tu área técnica, donde tú eres un gran profesional y donde eres muy bueno y lo disfrutas mucho y esto es lo que te gusta, el siguiente nivel no es la dirección. El siguiente nivel es más técnico todavía, más especialista, más experto, más exclusivo y no, ni vas a ganar más siendo director que en esa posición, no, probablemente ganes más ahí, seas mucho más feliz y estés mejor. O sea que la dirección no es el nivel siguiente a ser Ujú, muy bueno ujú, en el ámbito en el que uno está. ujú. Al menos no la dirección de personas, me refiero de tener personas a cargo, es Eso a lo que es. te refieres, Sí, ¿verdad? sí. Porque yo creo que se nota, o al menos donde yo lo he notado han sido en empresas donde, bueno, pues llevaban una media de 20, 30 años en las mismas posiciones y precisamente habían ido subiendo en niveles de dirección, de gestión de personas por conocimientos técnicos. Y no solo sufrían ellos o ellas, sino que hacían sufrir a los equipos porque para tratar a las personas se necesitan una serie de cualidades, ¿no? De habilidades o quizá hay personas que lo manifiestan abiertamente, a mí las personas no me gustan, pero era la única forma en aquel entonces de ganar más dinero. Claro, efectivamente. Es que yo creo que la diferencia entre un técnico y un gestor es que el gestor lo que le gusta es conseguir que los demás hagan Hagan. cosas. Y el técnico lo que quiere es hacerlas, porque además le encantan y sabe un montón y se le ocurren ideas geniales y innova y bueno, entonces claro, son 2 cosas diferentes. Sin embargo, el gerente, pues lo que más le interesa es qué podría hacer para que los demás inventen. No tiene ningún interés en ser el que invente o el que innove, sino es qué tengo que hacer para que los demás innoven, para que los demás hagan en vez de 2, hagan 4. O sea, qué tengo que hacer. O sea, su trabajo es otro. Me estoy riendo porque me han venido dos cosas a la cabeza. Una persona de mi equipo, que seguro que si ella está escuchando esto se siente identificada, yo le decía, lo difícil no es hacer, lo difícil es hacer que hagan, que otros hagan, bueno, cuando pasaban cosas que estaban sin hacer, etcétera. Y luego también me ha llevado a ese punto, y se me acaba de ir de la cabeza, sí, cuando yo viví esa transición, ¿no? De pasar de estar en el hacer, 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 a hacer que los demás hagan, además desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista también de estar al servicio de ellos, de cuando yo decía vienen las difíciles, aquí es para eso estoy yo, cuando vienen las situaciones más feas. Y tengo que decir que yo noté que hubo personas en mi equipo que no entendieron el por qué, jefe, líder, como responsable, manager, como lo queramos llamar, no hacía
y solamente organizaba o estaba en la estrategia, ¿no? No todo el mundo lo No. entiende. No, no todo el mundo lo entiende porque además se vive como primero, segundo, tercero, cuarto, o sea, es decir, es como si fueran los niveles. Entonces uno pasa por aquí y luego llega a director, como si fuese el curso siguiente. No, o sea, son dos carreras diferentes. Uno no estudia primero de medicina, segundo de medicina y tercero de ingeniero industrial. O sea, uno va o hace una carrera o hace otra, ¿no? O sea, no, este no es el camino, ¿no? Muy bueno, me ha encantado. Bueno, pues para ir terminando, te quiero quiero que me cuentes si yo veo quién es Inma en base al currículum o al LinkedIn, que lo tenemos todo, ¿qué me pierdo? ¿Qué me estoy perdiendo de Inma que ha estado detrás de todo eso y que ha sido lo que te ha llevado a ser la Inma que eres hoy? Bueno, la vida, la que no se pone en el currículum, ¿no? La vida, la vida. Yo creo que para entender mi currículum hay que entender mi vida, si no sería difícil entender el currículum, pero no solo el mío, sino el de todos. Ujú, Yo creo que, por eso digo que las personas son únicas, porque detrás de cada persona hay una vida y trabajamos en esa vida. ujú, ujú, Pero hay que entender pues, las dificultades de la persona, las decisiones personales y vitales que ha vivido, las cartas que le han tocado y cómo las está manejando, para poder entender todo eso. O sea, yo creo que sin eso no podríamos, es que ni podemos hacer selección, ni podemos hacer gestión de personas, ni podemos hacer promociones, ni podemos hacer nada. O sea, hay que entender a la persona. Incluso voy a ir más allá, incluso la propia persona no termina de conocerse si no es consciente de que por determinadas situaciones positivas o negativas que ha vivido en la vida, hoy es esa persona. Si no eres consciente de ello, vives en piloto automático. Mm, Y es cuando pones el foco en todo lo que está pasando fuera sin darte cuenta que el interruptor de encender o apagar lo llevas dentro. efectivamente. Pues, Inma, yo solo puedo darte las gracias infinitas por todo lo que vamos viviendo desde que nos conocemos y oye, por decirte que ojalá 1000 veces más nos sentemos en estos sillones y podamos compartir nuestras vivencias y hacer que les ayude al resto de personas. Me da igual, mujeres, hombres. Tengo que decir que ahora mismo mujeres directivas principalmente, pero gracias infinitas. Gracias a ti.